Saludos cordiales, estimado docente, público en general. Tengo el agrado de presentar la exposición del grupo número 10. El tema es el Perú en los últimos 100 años. El objetivo principal de este ensayo es dar a conocer los sucesos más relevantes de los últimos 100 años en nuestro país, hechos que fueron seleccionados en base a su influencia social, económica o política de aquel entonces y en la actualidad, para que mediante esta información y posterior análisis, los integrantes del grupo 10 del curso Problemas y Desafíos en el Perú actual de la Universidad Tecnológica del Perú puedan exponer su postura. Cabe recalcar que esta investigación se realizó bajo conciencia social, es decir, en la premisa de qué tan beneficioso fue ese suceso o medida para la población, como también los efectos negativos de la misma. Por otro lado, es indispensable mencionar que nosotros no buscamos imponer opiniones, todo lo contrario, respetamos las posiciones o posturas respecto a los acontecimientos que marcaron la historia peruana. Finalmente, mediante este ensayo, consideramos fundamental promover la reflexión sobre acontecimientos del pasado, como lo hicieron a lo largo del siglo los temas, las actividades y las beneficiosas recomendaciones de nuestro estimado docente. Desarrollo. Inicio de un nuevo Perú. Hace aproximadamente un siglo éramos una nación de solo 3 millones de habitantes y en su mayoría en la ultra pobreza. El día de hoy somos más de 34 millones y el ingreso promedio por persona se ha incrementado considerablemente. Oncenio de Leguía. Luego de su primer mandato, en 1919, Leguía fue reelegido. Su gobierno se basó principalmente en costosos proyectos de obras públicas, en la entrega total al capital extranjero, altos niveles de corrupción y autoritarismo. Leguía tenía una peculiar y muy torpe política económica, basada en la adicción a los préstamos de la banca de Estados Unidos, que hizo al Perú un país más débil ante las fluctuaciones del capitalismo mundial. Finalmente, la crisis mundial del capitalismo significó la devaluación y la no venta de nuestra materia prima, sentenciando así el gobierno de Leguía, que tuvo fin el 22 de agosto de 1930. Bueno, continuando con la exposición, eh, militares al poder, democracia en problemas, ¿no? La etapa marchada por la violencia, autoritarismo y presión social, donde lamentablemente muchas personas fueron asesinadas, ¿no? En 1930. En 1930, mediante un golpe de Estado, el coronel Luis Sánchez Cerro, líder de aquella junta militar golpista, que había hecho un golpe de Estado, ¿no? Asumió la presidencia del Perú posteriormente en 1933, ¿no? El coronel fue asesinado, terminando así aquel fatídico gobierno. El sucesor de Sánchez Cerro fue el general Benavides, quien logró restaurar la confianza en la economía. Por otro lado, se encargó de resolver el conflicto territorial con Colombia, ¿no? Lo cual estaba llevándose un conflicto por tema de territorio y eh, que tras varios choques armados a lo largo de Putumayo, destacándose el combate de Tarapacá y el combate de Huepi el 26 de marzo de 1933. El general Benavides decidió cederle, cual fue un hecho histórico, el puerto de Leticia a Colombia, ¿no? Respetando así el Tratado de 1922. Durante los años siguientes presidieron el poder gobiernos golpistas como el de Manuel Odría, ocurriendo más de lo mismo, violencia y represión a los que prestaban distinto, o a los que pensaban distinto, ¿no? Con breves indicios de mejora económica, pero con bajos resultados, ¿no? Lo que realmente ellos prometían, que van a dejar al país de una mejor manera, van a trabajar por el bien de la población, pero realmente terminaban haciendo destrozos, no, o sea, no había una buena economía. Bueno, el nacionalismo. En 1969, durante el gobierno
de Juan Velasco Alvarado, la Junta se embarcó en un programa de nacionalismo económico. Tras varios intentos fallidos y una creciente presión social, puesto que había tenido su etapa más crítica durante el gobierno del presidente Belaúnde en el año 1969, se produjo un golpe de Estado, ¿no? Dictado por Juan Velasco Alvarado, lo cual había algunos incoherencias en el tema del petróleo, ¿no? Lo cual generó que Velasco pues haga un golpe de Estado dando de baja a Belaúnde, ¿no? Eh, en ese año se embarcó el Perú en un programa de nacionalismo económico bajo las siguientes leyes. Ley de la reforma agraria, lo que conocemos, ¿no? Que la tierra es para, con la lema que dice la tierra es para quien trabaja, ¿no? Que en aquellas épocas existían hacendados, lo cual prácticamente el Perú estaba lleno de hacendados y la gente campesina prácticamente se vivía de ellos y ellos a veces abusaban mucho y es por eso que los campesinos pues es un ídolo, así como no para, bueno, y la ley general de las industrias y de comunidades industriales, ley de la reforma agraria, lo cual buscaba un respaldo equitativo de la tierra, ¿no? Como lo expliqué, ¿no? Principalmente a los campesinos, a los indios de nuestra serranía y de la selva amazónica también, de igual manera. Regreso a la democracia. En 1980, un año histórico, ¿no? Por el retorno de nuestra apreciada democracia. Las elecciones de ese año dieron como ganador al presidente Pelaúnde, ¿no? Quien disolvió los periódicos confiscados a sus antiguos propietarios. Por otro lado, a pesar de los esfuerzos por mejorar la economía, aumentado la creación y el crecimiento de las empresas privadas. Esto no fue suficiente por los riesgos que dejó los gobiernos anteriores. eh, Aparición de los grupos terroristas, ¿no? Aparecen el Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, y el movimiento MOVAEF, ¿no? Perdón, MRTA, que significa Movimiento Revolución Tupac Amaru, ¿no? Encabezado por Víctor Poray Campos. Dos grupos ¿no? terroristas, lo cual trajeron muchas atrocidades, donde, de acuerdo a la investigación que se hizo, el 22.378, que significa 21% de personas fallecieron, ¿no? Principalmente en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Eh, También dejaron un saldo de 7% de desaparición forzada de personas, ¿no? Y violación sexual hacia las mujeres, un 3%, ¿no? De acuerdo a las estadísticas que son aproximadas de 2.781 personas, ¿no? Realmente fue desastroso, ¿no? Bueno, la crisis, voy a pasar a mi compañero para que explique lo siguiente. Gracias, compañero. Bueno, como parte del trabajo de Perú en los últimos 100 años, me ha tocado hablar sobre la crisis económica e inflación. Entre 1985 y en 1990, durante el gobierno de Alan García, se registró la peor inflación de nuestra historia, la segunda más grave de América Latina, después de lo que se vive actualmente en Venezuela, con un alza de los precios de más del 50% durante al menos 30 días seguidos. Durante el gobierno de Alan García, la inflación acumulada llegó a 2.178,49%. En el año de 1990, Alberto Fujimori asume la presidencia del Perú. Para ese entonces, el país sufrió una hiperinflación y estaba envuelto en un conflicto armado con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Fujimori, acompañado de un grupo económico neoliberal, el 8 de agosto de 1990 anuncia una reestructuración de los precios, conocida popularmente como el Fujishop. Esta medida ayudó a controlar la inflación, pero a costa de una considerable disminución de salarios. En otras medidas destaca la privatización de las empresas. Otro punto es el control de grupos terroristas. Para Fujimori era indispensable acabar con el terrorismo, ya que desde el inicio de su mandato ocurrieron atentados. Por ello, el gobierno desarrolló una estrategia centrada a la acción del ejército y a la DIRCOTE,
Ambos grupos se encargaron de atrapar a los cabecillas de las organizaciones terroristas, dejando a los comités de defensa civil como respaldo del patrullaje y el combate armado. Las fuerzas de seguridad asestaron golpes duros al terrorismo. Su mayor éxito fue la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Tras esto, la organización terrorista fue reduciendo su actuación hasta quedar reducida a pequeñas columnas grupales en la selva. Cuando parece que el terrorismo había desaparecido, el 17 de diciembre de 1996, el terrorismo volvió a golpear el país. El MRTA, conocido como Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, tomó la vivienda del embajador de Japón en Lima, reteniendo a empresarios, diplomáticos, políticos y militares de varios países. La situación perduró durante 126 días, con los terroristas exigiendo la liberación de 440 miembros del MRTA a cambio de la vida de los 72 rehenes. La negociación no consiguió ningún resultado. El 22 de abril de 1997, Fujimori dio orden de asaltar la embajada. La incursión que acabó con el secuestro costó la vida de un rehén, 2 oficiales y 14 terroristas. La operación recibió el nombre de Chavín de Huanto. El Perú actual. Durante estas últimas décadas, en el país han ocurrido innumerables actos de corrupción, como el caso de Odebrecht. Estos han deteriorado el Estado peruano a tal punto que ha perdido el respeto de los ciudadanos, dato reflejado en el número de presidentes, desde el año 2000 hasta el año 2023. Fueron 11 los líderes de Estado, de los cuales más del 80% tienen procesos judiciales abiertos. Algunos fueron sentenciados y otros ya no están con nosotros. Como suceso importante, quisiera mencionar la pandemia. La propagación del COVID-19 significó la muerte de muchos peruanos. Si bien es cierto, se dio de forma repentina. La coyuntura demostró precariedad en nuestra salud pública, falta de recursos y falta de personas preparadas. Consecuencia de años de actos de corrupción, mal manejo y distribución de recursos. Como conclusión, en el Perú en estos últimos 100 años, bajo criterio personal, he aquí los hechos más importantes de los últimos 100 años de historia peruana. Somos un país que ha pasado por guerras, dictaduras y gobiernos democráticos que han traído al país ya sea prosperidad o decadencia. No hay un solo caso en el mundo donde el gobierno haya ido mal y el pueblo haya ido bien. Ningún gobierno ha logrado llenar por completo las expectativas de los peruanos, hasta llegar al punto de salir a las calles a protestar. El pueblo debe tomar conciencia y debe ser más minucioso al no elegir a personas que solo buscan sus propios beneficios, a verse inmersos en la corrupción y delinquir. Gracias por su atención. Gracias, compañeros.